Buenas tardes. Hoy el tema que nos convoca aquí en el curso de Pedagogía es el papel del educador en la sociedad del siglo XXI. Y está a cargo del profesor José María Barrio Maestre, que ha participado ya en otras ocasiones en los cursos de la Fundación Universitaria Española. Por otra parte, es una persona sobradamente conocida en el ámbito de su especialidad. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Posteriormente amplió estudios en la Universidad de Münster en Alemania y en Viena, y desde el año 1994 es profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid. En esta facultad ha ejercido su docencia en materias de filosofía, de ética, antropología de la educación y educación cívica. Es miembro del cuerpo académico de la Universidad de los Derechos del Hombre y del Derecho a la Educación de Ginebra. Es además profesor visitante de la Universidad de Piura de Perú y la Universidad de La Sabana de Colombia. Ha sido además profesor de Ética del Servicio Público en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en Madrid. Además es un autor sobradamente conocido por sus obras. Entre ellas destacamos Positivismo y Violencia, Moral y Democracia, Elementos de Antropología Pedagógica, Los Límites de la Libertad, Cerco a la Ciudad, una filosofía de la educación cívica, Educación diferenciada, una opción razonable, o Antropología del hecho religioso. Ha publicado más de un centenar de trabajos en revistas científicas españolas y extranjeras. Ha traducido además las obras de profesores de filósofos tan consagrados como Robert Spemann, Ética, Política y Cristianismo, libro del que también es editor, y una de sus últimas publicaciones es El balcón de Sócrates, una propuesta frente al nihilismo. Por tanto, el profesor Barrio Maestre es una persona sobradamente autorizada, porque conoce en profundidad los retos que tenemos planteados en este momento en el mundo de la educación, y esperamos con mucho interés su ponencia de esta tarde en el curso. Pues muchísimas gracias y cuando quiera tiene la palabra. Bueno, ¿es usted capaz de abrir esto? No lo he sido. Muchas gracias. Perdone la cara dura. Muy buenas tardes. Esto yo no sé si hay que darle... No, eso ya está. tiene que cerrar porque tiene otro puesto. Ah. ¿Y cómo lo cierro? Le doy aquí. Ya está. Ya está. Pues nada. Pues nada, muchas gracias a Teresa por sus amables palabras, que no por el hecho de tener un punto de exageración, ¿verdad? Pues se deben también a que es una gran persona. Bueno, el asunto que me propusieron, el papel del educador en la sociedad del siglo XXI. Y yo había pensado, pues esto, unos cuantos, digamos, retos importantes que ahora mismo tiene planteada la educación para superar pues una etapa un poquito, yo diría, de perplejidad en la que está en este momento. Sobre todo hablo de España, pero creo que es un fenómeno que también afecta, como suele decirse, a los países de nuestro entorno. Y voy a proponer una serie de cosas sin ningún propósito de exhaustividad, como dice el bueno de César Vidal, pero que me parece que son importantes. De todas maneras, yo quisiera remontarme para que se entienda un poco el fondo de lo principal que les voy a proponer a ustedes, a unas cuantas ideas muy brevemente de Aristóteles, formuladas en la Política, y que a mí la verdad es que cuando las vi me sorprendieron mucho
y me parecieron sumamente interesantes. Ahí fundamentalmente es donde Aristóteles habla más de cuestiones educativas, que como saben ustedes quizá no es el tema que más ha frecuentado Aristóteles, pero sí le dice unas cuantas cosas realmente muy sugestivas. Bueno, realmente una de las cosas que a mí más me llamaron la atención, tengo que decir que me dejó asombrado nada más leerlo, que dice Aristóteles en la Política, es que una de las principales tareas del gobernante es tratar de que no se pierda el sentido de las palabras. Cosa que, bueno, dicho así, sin más, sin anestesia, puede parecer muy sorprendente. Y a mí, desde luego, me sorprendió mucho, ¿no? Quizá estamos muy familiarizados con la idea de que, bueno, pues hombre, de que la tarea política, pues es mucho más que palabras, ¿no? Ciertamente, en un contexto más o menos democrático, como se supone que es el nuestro, pues todo el mundo tiene la referencia de que la palabra tiene un interés muy grande, ¿no? En el subconsciente colectivo de un sistema democrático, pues subsiste la idea de que el templo fundamental de una democracia es un lugar donde se habla, un parlamento, ¿no? un sitio que viene un poco pues a recoger el testigo de lo que pues en la antigua Atenas pues era el ágora o el foro en Roma, ¿no? Donde los ciudadanos pues se reunían fundamentalmente para discutir, para dialogar sobre las cosas que nos afectan a todos, ¿no? Es el concepto de la res pública, ¿no? Y Aristóteles, cuando dice aquello que es tan tópico, ¿verdad? Pues de que el hombre es un animal político, como quien dice, por naturaleza conviviente, o sea, que no puede vivir aislado, que necesita relacionarse con los demás, pues lo dice en un sentido análogo, yo creo que incluso casi sinónimo, al sentido en el que también dice que el hombre es un animal parlante. O sea, que él hace más o menos esta reflexión, ¿no? La socialidad humana, la naturaleza social del ser humano, se pone de relieve, sobre todo pues en que, no en el hecho de que vivimos juntos, él dice, en el hecho de que pacemos en el mismo campo, ¿no? Sino sobre todo en el hecho de que tenemos temas significativos de conversación que para él fundamentalmente son tres, curiosamente: lo bello, lo bueno, lo justo y sus contrarios, dice. Esos son los argumentos fundamentales de la conversación humana. Y es por decirlo así, el hilo de esa conversación el que teje la relación humana esencial, que es la amistad. La amistad política es una categoría realmente muy central de toda la política de Aristóteles, ¿no? En los consejos, ¿verdad?, pues que le daba a Alejandro, ¿no?, de quien fue preceptor, pues uno de ellos era este, ¿no? Pues procura, cuando te toque mandar, cuando te toque ejercer las magistraturas, ¿verdad?, pues procura que la gente sea amiga, procura hacerlos amigos, porque generalmente los amigos no se tratan injustamente entre ellos, y donde hay amistad hay justicia, y a su vez donde hay justicia hay paz, que es evidentemente una de las preocupaciones principales del gobernante, ¿no? Aristóteles viene a decir que hay una diferencia esencial entre quizá entre otras, ¿no?, pero
Entre el hombre y los animales irracionales hay una diferencia fundamental, y es en el hecho de que mientras que los animales irracionales solamente tienen foné, dice él en griego, que es como el grito, el berrido, el aullido, el ladrido, el balido, el relincho, ¿no? Es decir, el grito gutural, por decirlo así, con el que los animales pueden expresar fundamentalmente dos cosas, placer y dolor. No pocas cosas, desde luego, pero no mucho más que eso. Mientras que el ser humano tiene logos. El logos no es solo el fone, el grito gutural, sino que es ese grito pero articulado en la boca, ya en forma de palabra, eso es lo que significa logos en griego, con el cual el ser humano puede expresar indudablemente también eso, placer y dolor, pero mucho más que eso. Expresar y contrastar sus ideas fundamentalmente sobre esos tres grandes argumentos que nutren esa conversación. Bueno, pues esto es lo que fundamentalmente constituye al hombre como animal político, es decir, como la polis, la ciudad, ¿verdad? A diferencia pues de la grey animal, no se gobierna con la fusta, sino con la palabra. Esa también es otra referencia muy fundamental que todavía pervive hoy pues un poco en la idea de lo que es pues un régimen político democrático. Mire usted, se funda básicamente sobre la fuerza persuasiva de la palabra. Los argumentos que se defienden en el foro y que logran efectivamente aunar pues mayor convicción, mayor apoyo. Bueno, es una gran preocupación que ya Sócrates tenía, pues la preocupación por la retórica, ¿no? El arte de adornar el argumento, ¿no? Para que sea efectivamente convincente, persuasivo. Bueno, pues la democracia siempre es doxocracia, decía, ¿no? Es el gobierno de la opinión, doxa. Y es la opinión que efectivamente se ha abierto camino, pues, por la fuerza de su estructuración lógica y también por la fuerza de su persuasión retórica, ¿no? Conocen ustedes probablemente pues, todo el debate que se planteó en la famosa escuela de Atenas, ¿no? Pues entre Sócrates y los sofistas, ¿no? Que eran todos ellos bueno, pues maestros de retórica. Pero, y esta es la acusación fundamental que les hace Sócrates en un momento dado, ¿no? Han pervertido el auténtico sentido de la retórica, han logrado que llegue a ser una palabra no significativa, no el logos semánticos, sino palabrería hueca, vacía. Los sofistas era gente que enseñaba el arte de convencer, pero sin estar convencido uno. En el fondo, el arte de engañar. Eso es lo que ya desde entonces se llamaba la demagogia, ¿no? Pues la forma de conducir al pueblo, ¿verdad? Pues con argumentos sofísticos, con sofismas, que son argumentos que tienen una cierta apariencia de convicción, parece que... pero todo lo que tienen de brillo, ¿verdad? Pues lo carecen, digamos, del resplandor profundo, de la luz de la verdad. En el fondo Sócrates, que ante todo es filósofo y por tanto buscador de la verdad, bueno, por definición el que busca la verdad no la tiene al menos en plenitud, pero desde luego sabe que la hay, por eso la busca. Mientras que sus colegas sofistas pues habían caído en posiciones escépticas y relativistas, por decirlo así, habían capitulado ya en esa búsqueda de la verdad, pensaban que la verdad no existe, o en caso de que exista, pues es imposible conocerla. Esa es la forma forma peculiar del escepticismo.
Y entonces lo que habían acabado pues es cultivando un arte que ciertamente es de puro brillo, de pura apariencia. Eso es lo propio del sofisma, ¿no? Ser un argumento engañoso, un argumento capcioso, que capta la atención tal, pero que luego, si eres capaz de retener la atención y sobre todo no solo de aplicarle los protocolos de la retórica, sino los protocolos de la lógica, pues te das cuenta de que no es verdadero, ¿no? Es falso, falsario, tal. Bueno, me he referido a toda esta cuestión porque a mí me parece que la palabra significativa, no meramente retórica, aunque también retórica, pero no solo retórica, sino la que realmente dice algo, es la herramienta esencial de la educación. Yo, como acaban de mencionar, pues acabo de escribir un librito que se llama El balcón de Sócrates, cuya tesis fundamental, bueno, entre otras, pero una de las principales que he tratado de ilustrar con ese libro, pues es esta, ¿no? Una cierta reivindicación del valor del lenguaje verbal. Estamos sometidos a una especie de inflación icónica, de manera muy particular en el mundo de la educación. Yo creo que pues en todo el mundo cultural, en todo el contexto que nos rodea, eso que llaman la cultura de la imagen, que yo creo que de cultura no tiene tanto, bueno, y que sin duda tampoco se puede despreciar. Las imágenes son importantísimas. Nosotros no podríamos pensar, no podríamos tener conceptos, diría un aristotélico, y yo modestísimamente lo soy, ¿no?, si los conceptos no estuvieran extraídos o abstraídos a partir de las imágenes. Es verdad que necesitamos, digamos, pues de la experiencia sensible, pues para a partir de ahí poder elaborar los conceptos, las ideas, y luego componer los juicios y componer la argumentación racional, etc. Decía Aristóteles, no hay nada en la inteligencia que no haya estado previamente en lo sensible, digamos, en el mundo imaginativo, de las imágenes. Es verdad, nosotros no podríamos pensar sin imágenes, pero también es verdad, creo, que no podemos llegar a pensar si no nos desvinculamos en un momento dado de las imágenes. Con imágenes solo no pensamos. Hoy en día a mí me parece que uno de los grandes retos de la educación es conseguir, por lo menos intentar, que la gente piense no solo con imágenes o por asociación de imágenes, sino con conceptos y asociación de conceptos. En ese sentido a mí me parece que es crucial recuperar el valor, sobre todo en el ámbito escolar, el valor que tiene el lenguaje verbal, oral y escrito, la palabra. La palabra es infinitamente más significativa que cualquier imagen. Con eso no quiero decir que las imágenes no signifiquen nada. Lo que quiero decir es que me parece, puedo estar equivocado, y probablemente lo esté, porque muchos colegas míos muy listos piensan lo contrario. Pero yo honradamente les digo lo que yo pienso. La imagen es muchísimo más manipulable que la palabra. Y de hecho las imágenes no son significativas si no tienen pie de foto que las decodifique. También se pueden manipular las palabras, desde luego, pero es más difícil. Las palabras tienen una significación mucho más directa que las imágenes. Y ese tópico que todos hemos oído miles de veces de que una imagen vale más que 1000 palabras, eso es mentira.
Bueno, a lo mejor vale para los perros o los gatos, sí, pero desde luego para los seres humanos no. La palabra es insustituible. De ninguna manera vale más una imagen ni 1000 imágenes. Esto se puede discutir, como todo lo que yo les propongo aquí, lógicamente, pero les digo lo que honradamente me parece. Creo que la herramienta esencial de la educación es la conversación significativa sobre algunos asuntos de una carga antropológica y de una carga ética que nos obliga a pensar a fondo a todos. Y a mí me parece que los espacios escolares, las instituciones académicas, no solo la universidad, por supuesto de una manera muy particular la universidad, pero en general cualquier espacio o institución académica se justifica sobre todo en la medida en que puede suponer una oportunidad para prolongar esa conversación esencial de la humanidad sobre esos temas esenciales, sobre los que lamentablemente parece que la escuela pues ya no tiene nada significativo que decir. Puedo estar equivocado, como es lógico, pero tengo la impresión, quizá equivocada, de que ahora mismo en la escuela, esto es evidentemente una generalización injusta como todas, pero si ustedes me lo permiten, tengo la impresión de que la conversación que ocupa ahora fundamentalmente la actividad escolar es una conversación sobre gustos en la que todo el mundo puede más o menos intervenir, bueno, pues diciendo lo que como dicen los muchachetes ahora, lo que le peta, pero sin ninguna pretensión de aducir argumentos. Es una conversación trivial en el fondo. Parece que los temas que a ningún ser humano pueden dejarle indiferente, pero mucho más a las personas más jóvenes. Esos temas, y además en torno a los cuales una propuesta antropológica y ética realmente exigente tiene un tremendo poder descubridor de la realidad. Parece que esa conversación ya está ausente. Por lo menos yo he trabajado, pues desde hace 23 años estoy en la universidad, pero antes estuve varios años trabajando en la enseñanza media, en varios institutos de Madrid, ¿no? Y por tanto, hace ya tiempo que... Pero bueno, sigo teniendo contacto con colegas de la enseñanza media y me interesa muchísimo no perder ese contacto que para mí es vital, siempre lo ha sido. Pero por lo que ellos me dicen y por lo que yo he podido constatar, pues me parece que es... y si esto pasa, si esto yo lo veo que está pasando también en cierto modo en la universidad. Hay ciertas cuestiones, ¿verdad? Pues naturalmente que se pueden encontrar foros en los cuales hay discusiones serias, congresos, publicaciones y también pues materias académicas en la universidad, etcétera, pero tengo la impresión de que sobre estos grandes temas, no sé, cada vez se discute menos. Es posible que esto se deba a una confusión que yo creo que también está hoy muy extendida en nuestro ambiente entre el respeto a las personas, que obviamente es algo obligado, y el supuesto respeto a las opiniones, que parece que la tolerancia imperaría. Hay mucha gente, incluso el diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones, cuando habla de la tolerancia, la define más o menos así: respeto
hacia las opiniones y prácticas de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. Probablemente es la idea más extendida que hoy tiene mucha gente sobre la tolerancia. Y sinceramente discrepo, estoy en completo desacuerdo. Una cosa es respetar a la persona, y me parece que eso es obligado, a la persona del opinante o del practicante, opine lo que opine y practique lo que practique, cualquiera que sea su estilo de vida, etc. Pues mire usted, toda persona es digna de respeto, es total. Pero transferir o contagiar el respeto que toda persona merece al hipotético respeto que merecerían sus opiniones o prácticas, según esta acepción del diccionario, que ya digo que me parece que es bastante común, es letal. Porque en el fondo, cualquier forma de discrepar de otra persona, si el respeto se debe tanto a la persona como a las opiniones de la persona, pues entonces cualquier forma de discrepar de la opinión de otra persona acabará viéndose como una falta de respeto a esa persona. Todos en el fondo sabemos que eso no es así, y lo sabemos por experiencia, por la experiencia amplísima que todos tenemos de discrepancia respetuosa. Es más, yo creo que esa es la esencia de la amistad. O sea, lo fundamental que hacen los amigos es discutir. Y en las discusiones, pues obviamente comparecen posturas diversas, a menudo contrarias. Y todo el que ha tenido la experiencia de reunirse con sus amigos a arreglar el mundo sin ninguna otra pretensión, sin la necesidad de tener que llegar a un consenso o a una negociación, no, sencillamente tal, pues ha experimentado probablemente una de las cosas, la gracia de la vida. Yo creo que el ser humano está fundamentalmente pensado para eso. Es de las actividades que a uno más pueden satisfacerle, discutir con los amigos. Por cierto, que es justamente con los amigos con los que se discute, ¿eh? Con las personas que no, bueno, pues no tienes nada que ver, no te molestas en discutir, ¿no? Ahí sí que vale lo de, bueno, pues mire usted, cada uno con su cada unada y cada uno se va a su casa después de exponer su opinión. No. A los amigos lo que les interesa, precisamente porque la amistad tiene muchísimo de esto que dice Aristóteles, de ocuparse en el mismo argumento, ¿no? De mirar a un mismo asunto, interesarnos por ello, y cuando yo estoy realmente interesado por algo y me doy cuenta de que en ese interés estoy acompañado por otra persona, eso me une muchísimo a ella. Pues lo que realmente interesa en la amistad, y precisamente para nutrir la amistad y fortalecerla, pues es esto que dice Aristóteles, el compartir y contrastar. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Y por qué lo ves como lo ves? Y vamos a ver si esto se podría ver de otra manera mejor, o, bueno, pues mire usted esto. Es muy curioso que Aristóteles pone clarísimamente en relación esta idea de la amistad política, que por cierto para él es una virtud. Esto es otra de las cosas también curiosas que tiene Aristóteles. Aristóteles piensa que la amistad no es meramente un sentimiento, algo que a uno le pasa